El portero es el último bastión de defensa, el encargado de proteger el honor y la gloria del equipo, Gianluigi Buffon. En esta ocasión nos acompaña uno de los guardametas más entrañables de nuestro país, sumando su gran paso como figura en uno de los clubes más históricos de nuestro fútbol, los Potros de Hierro del Atlante. Conocerás la historia de Félix Fernández, que durante su paso como jugador era destacado su liderazgo y espíritu competitivo. Su presencia en el campo era imponente tanto para sus compañeros y rivales. Hola, ¿qué tal? Soy Félix Fernández. Esta es mi historia en Black Room. Pues nací el 11 de enero del 67, casualmente, la última vez que nevó en la Ciudad de México. ¿Sí? Pues entonces a mí me decían el niño de la nevada. Desde entonces hasta hoy, finales del 2023, no volvió a nevar en la Ciudad de México. Entonces, pues ya a partir de ahí me caracterizaban mucho por eso, ¿no? Con mis tíos, con los amigos y amigas de mis padres también, ¿no? Me ubicaban mucho porque era el niño de la nevada. En Coyoacán nací. Fui a primaria y secundaria al Centro Escolar Cedros, una escuela del Opus Dei, donde incluso empecé a jugar fútbol, ¿no? Mi primer equipo fue con la selección del Cedros. Mi primer viaje también al extranjero, cuando iba yo en quinto de primaria, fue mi primer viaje al extranjero. Hicimos una gira con el equipo, fuimos a Centroamérica y a Sudamérica también. Y después a los 13 años, obviamente yo era un enfermo del fútbol, ¿no? Lo consumía por todos lados. Me atraía mucho el Atlante desde chavo. Siempre me pareció un equipo muy particular, muy atractivo. Nunca me gustaron los equipos que tienen mucho dinero, que ganan muchos campeonatos, ¿no? que representan a la clase rica, ¿no? Porque normalmente en todos los países hay equipos que representan a un sector, ¿no? al de mayor ingreso y otro a la clase más proletaria o más pobre. Y a mí me llamaba la atención el Atlante, pero sin embargo no era yo un aficionado al Atlante, veía fútbol en general. A los 13 años, mi hermano Javier me da un recorte de un periódico, creo que era el Ovaciones, porque había una convocatoria para visorías. Iban a empezar con la categoría de 13 años en los Pumas. Entonces había que presentarse en la puerta 1 del estadio para hacer pruebas, a ver si quedabas en el equipo. Iban a hacer esa categoría. Y entonces fui y empecé a avanzar. Eran varios días, eran como varias etapas, y en la última me quedé fuera. Pero yo quería ser delantero, como la inmensa mayoría de los porteros. Entonces me quedé fuera. Y sin embargo no me quedé convencido de quedar fuera en el último corte. Me ardí, ¿no? Y yo he sido bastante protestón toda mi vida. Y entonces escuché cuando citaron a los que ya quedaban en el equipo para empezar a entrenar. Y fui yo a reclamarle al que estaba en las visorías que me había dejado fuera, y que había otros que según yo jugaban menos y que había quedado dentro. Entonces me enteré cuando los citaron, y fui yo a ese día al entrenamiento, y casualmente uno de los porteros faltó. Y entonces me acerco yo con Rulo Vázquez, que jugó en Pumas, que fue de los que ascendieron en el 62 con los Pumas, hermano de Memo Vázquez. Estaban él y el Sobuca García, eran los entrenadores. Y entonces me acerqué yo con él y le dije: aquí estoy, quiero otra vez una prueba. Y me dice: pues faltó uno de los porteros, si quieres ponte. Y le dije: pues me voy a poner, ahora me pongo. Y entonces me puse de portero, hicieron como una especie de interescuadras de fútbol, y al final de cuentas me dice: pues si quieres quédate como portero, ya nos citamos al otro. Le digo: pues órale. Y me empezó a enseñar don Rulo Vázquez, y empecé con el Sobuca García, y estuve en los Pumas como 3 años. Y después dejé de ir a los Pumas porque también empecé a jugar tenis a un nivel un poco más competitivo. Yo soy hijo de tenistas. Mis padres se conocieron en una cancha de tenis, y toda su vida, hasta donde pudieron, jugaron tenis. Y a todos nosotros, yo soy el menor de 10, nos enseñaron a agarrar la raqueta y a jugar tenis desde muy chicos. Y entonces llegó un punto en el que yo
me incliné más por el tenis, renuncié a los Pumas y empecé a jugar de manera más competitiva para ganar una beca, irme a Estados Unidos, pero seguía yo muy pendiente del fútbol y me apasionaba muchísimo. Entonces jugué yo el circuito juvenil de tenis, me ganó una beca, me voy a Estados Unidos a los 18 años pensando que ya no iba a jugar fútbol. Mis padres, mi papá era arquitecto, mi madre era bióloga. Los dos catedráticos de la UNAM, los dos estudiaron en la UNAM, se recibieron en la UNAM y trabajaron como profesores en la UNAM mucho tiempo. Mi madre fue de la primera generación cuando se funda el CCH. Ella se hizo maestra en el CCH y duró muchísimos años. Yo, de hecho, estudié la prepa en el CCH Sur también. Sí, profesionistas todos mis hermanos también. Sí, intelectuales, escritores, politólogos. Mi hermana Fátima, que es la mayor, pues una eminencia en ciencias de la comunicación en el país. Y yo estudié pedagogía en la UNAM también. Entré al CCH y tuve pase directo y terminé la carrera de pedagogía en filosofía y letras. Mis padres siempre nos impulsaron mucho para estudiar. No había pretextos, por lo general teníamos buenas notas, buenas calificaciones, lo cual se agradece mucho. Y pues yo, al ser el más chico de los 10 hermanos, yo tenía muchísima influencia en mis hermanos mayores. De hecho, mi hermano Federico, que es el noveno, me saca 4 años y medio. O sea, yo fui el pilón del pilón, ¿no? Porque mi hermano Bernardo, que es el número 8, me saca 8 años. Mi hermana Fátima me saca 19 años, ¿no? Entonces, pues yo fui educado, criado, y cuidado por mis hermanos, básicamente. Yo fui invitado por José Luis Arce, que uno de los mejores formadores y descubridores de talentos en México. José Luis Arce era el entrenador del CUM, del Centro Universitario de México. Él me invita a ir a jugar en interclubes con el CUM, a la par de que yo jugaba tenis. Entonces jugué con el CUM ese último año, y entonces José Luis me decía que no me fuera a Estados Unidos, que yo podía jugar profesional, pero yo ya lo tenía decidido, y me fui. Y estuve un año fuera, y todo ese año nos estuvimos escribiendo cartas en ese entonces, porque era 85, 86. Y entonces él me decía y me insistía mucho que si quería regresar, él me conseguía un equipo profesional, que él estaba convencido que yo podía ser un portero profesional. Y al final de cuentas no me gusta la universidad donde me gané la beca, por varias razones. No me gustó ni el pequeño pueblo donde estaba. Justo fue el terremoto del 85 en México. Fue un poco conflictivo todo este tema de mantener la beca. En enero del 86 me fui de viaje, ¿no? Me fui 6 meses a viajar, tal cual tiré la beca y me fui a viajar. Estuve en el norte de Estados Unidos, luego estuve en Europa de mochilero. Y cuando regreso a México, le aviso a José Luis y me entrenó durante un mes, justamente el mes que duró la Copa del Mundo de México 86. José Luis pasaba por mí todos los días a Coyoacán y me llevaba al Bosque del Pedregal. Y allí entrenábamos y me puso en condición y subíamos con el costado de los balones a una cancha que había de arena volcánica en la parte alta. Y después de ese mes me llevó a un equipo que se llamaba Toros de Texcoco. Era un equipo que compraron, una franquicia que compraron de segunda división los antiguos dueños del Atlético Español. El Necaxa interrumpe en México 10 años su participación y se crea el Atlético Español. Los dueños eran empresarios españoles que vivían en México, y uno de ellos fue el principal, don Enrique Fernández, que posteriormente fue el dueño de Atlético Celaya. Estaba junto con Ordóñez y otros directivos, y entonces ellos compran ese equipo y se llevan jugadores que no habían tenido mucho éxito en primera división, que estaban como por una segunda vuelta, y llevan a algunos chavos. El más representativo de ese equipo era Nacho Ambriz, que había quedado fuera del Necaxa, que había sido bastante rebelde, pero había estado en la selección juvenil del 85, y entonces me lleva José Luis a ese equipo. Al final me quedo como tercer portero, y pues ya era mi primer equipo profesional. No cobré nada, me daban simplemente
pues para los pasajes así tal cual, y don Enrique, que tenía una fábrica de mantequillas y quesos, me daba cada 15 días una barra de queso y de mantequilla si yo quería. Y así fue. Nacho Ambriz, a los 3 o 4 meses de esa temporada, me lleva con Jesús del Muro para ver si yo podía ser parte de la selección sub-17 que se preparaba para el Mundial del 87 en Canadá. Sobra decir aquí que pues era en la época de los cachirules, ¿no? Entonces yo no daba la edad, me quedo en la selección, le gusté a Del Muro, pero había que cambiar los papeles. Y entonces ahí empieza una etapa bien complicada, ¿no? Pues tal cual, porque el 80% de la selección éramos cachirules, ¿no? Era una práctica muy común en México. Entonces, pues casi todo ese año me la pasé en la selección, no con el equipo de Texcoco, nunca logré jugar, pero era yo como amateur nada más. Cuando yo regreso de ese año que estuve fuera, pude entrar a la UNAM, mantenía el pase directo, y entonces empecé a estudiar la carrera de pedagogía. Iba todas las tardes, pues sí, iba a la Facultad de Filosofía todas las tardes hasta que terminé. Después se me fue complicando un poquito más. No la terminé en 4 años, la terminé en 7, 8 años, porque fui arrastrando materias, porque después ya los compromisos se volvieron ineludibles. Me echaban la mano también ahí en la UNAM, y pues de esa manera pude terminar la carrera, ¿no? Porque después de ese Mundial 87, que fuimos, ese sub-17, yo regreso y entonces me llaman a la preselección de la siguiente categoría, que al final de cuentas fue la selección que desafortunadamente los agarraron en el premundial de Guatemala con Paco Avilán, y pues algunos de ellos tuvieron que pagar por todo el resto, ¿no? Pero yo quedé fuera del premundial, ya no me llevaron a mí al premundial. Entonces pues me salvé de alguna manera de que fuera uno de los señalados, ¿no? De los cachirules en ese entonces. Y me encuentro a Rafa Puente, y Rafa Puente me lleva al Atlante. Me lleva directamente, eso en el año 87, septiembre del 87, me lleva directamente al primer equipo con Manolo Lapuente, que era el técnico. Entonces yo no pasé ni por básicas ni por reserva, nada, llegué directamente al primer equipo y me quedé como tercer portero. Me registraron pocos meses después, y ya Rafa Puente casualmente llega al Atlante en el 88 junto con La Volpe, y ellos me debutan ese año. Cuando sucede el tema de los cachirules, que los agarran y que hay un escandalazo y que México queda suspendido durante 2 años, se abrió una amnistía en la federación por 1 año. Se permitía que uno regularizara los papeles, y a partir de ahí, como sabemos, pues al que agarraron se fue de por vida. Entonces yo fui a regularizarlos de inmediato, y entonces ya toda esa etapa quedó atrás, y a los 21 años pues debuté en octubre del 88 con Rafa Puente y La Volpe. Bueno, de hecho, entrenar con el primer equipo ya significaba un cambio muy radical, ¿no? Me tocó el plantel que el primer año que lo compra Toño García, ¿no? Era Toño García con la gente de Milsa, eran socios, compraron el Atlante 87-88, yo llego ahí y era un equipo lleno de veteranos. O sea, estaba Félix Cruz, estaba Raúl Arias, el Flaco Tena, Mateo Bravo, Chávez Carretero, Dante Juárez, estaba... bueno, había muchos veteranos, ¿no? Muchos de ellos ya iban como de salida, lo cual a mí también Gustavo Vargas era uno de los centrales. Me sirvió muchísimo para aprender, para crecer también, y para que me direccionara, ¿no? O sea, entrenar con jugadores de tantísimo nombre, fue muy, muy afortunado para mí. El portero titular era Nacho Rodríguez, luego era Mateo Bravo, y luego estaba yo. Nacho Rodríguez fue para mí importantísimo, ¿no? En ese crecimiento, en ese aprendizaje. De alguna manera me cobijaban todos ellos, y entrenar era un gran compromiso, pero además me hizo a mí subir rápidamente de juego. Después en el 88
cuando llega la Volpe y Rafa Puente, se hace como una depuración, porque era el Atlante, nada más. El Nesa lo habían comprado también el año anterior, tenían los dos equipos, el Coyotes Nesa, pero después se deshicieron del Coyotes Nesa. Entonces en el Atlante quedaron muchos jugadores. Se creó y se compró la franquicia de segunda división de Potros Nesa. A mí me dejan en el primer equipo y los más jóvenes todos se van a Potros Nesa. Ese equipo asciende después y se vende la franquicia a Veracruz en el 89. En la temporada 88-89 yo salí a la banca varias veces. El portero titular era Héctor Miguel Celada, luego estaba Adrián Marmolejo y luego estaba yo, que es el del año que digo que debuto. Y en el 89 se toma la decisión de que el equipo se muda a Querétaro, inexplicablemente. No sé por qué. Habrá otros que lo puedan explicar. Y el equipo termina por descender. Entonces ahí se vuelve a hacer otra fusión, porque los jugadores que estaban en Potros Nesa, que habían ascendido y pasaron algunos de ellos al Atlante, pues nos quedamos todos como una generación muy homogénea. Se fueron todos los extranjeros, se fueron todos los veteranos, y ese equipo es el que en la temporada 90-91 pues defiende al Atlante para ascender y que logra el ascenso en julio del 91 en un tercer partido en Puebla. Esa generación, ese equipo que jugó en segunda división la temporada 90-91, éramos casi de la misma edad, todos teníamos el mismo sueldo, teníamos más o menos la misma experiencia, y fue una generación hermosísima. Yo fui muy afortunado de formar parte de esa generación. Fue un torneo larguísimo, desde que empezó la pretemporada fueron, recuerdo, 15 meses, ¿no? Era un formato muy complicado, de segunda división, donde después al clasificar se formaban dos grupos, a ida y vuelta había que jugar, y después ya se jugaba la final. Fue larguísima, pero terminó de manera, pues, bueno, inolvidable y muy marcada, ¿no?, para lo que fue el atlantismo, porque nos seguían prácticamente a toda la República varios camiones con la porra, ¿no? Entonces hicimos mucha comunión con la gente del Atlante, y esa generación también pues se identificó muchísimo, ¿no?, con los colores, con la gente, con la historia del equipo, la manera que ascendimos, que llegamos a primera división. Después la Volpe en segunda división no podía dirigirnos, aunque él nos dirige la última parte, pero fue pues de manera oculta. Entonces logramos ascender con él. Él se queda al frente del equipo en la temporada 91-92. Se forma se mantiene 14 jugadores, nos mantuvimos en el primer equipo. Llegan algunos extranjeros que nos ayudaron muchísimo, algunos jugadores de mayor experiencia. El equipo termina como super líder, pero nos elimina Cruz Azul por gol de visitante en una serie muy, muy controvertida, y al año siguiente pues el sistema de competencia nos permitió cobrarle una deuda y fuimos campeones en el 93, básicamente con esa base de jugadores que descendimos, que ascendimos, que fuimos superlíderes, que no se nos dio y que fuimos campeones. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Eran épocas bien diferentes en México, porque para empezar había un sistema político en el que gobernaba un partido desde hacía muchas décadas, ¿no? Entonces simpatizar con la oposición no solamente era raro, sino era desafiante. Yo, en lo personal, simpatizaba con la oposición, y específicamente con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al cual apoyé abiertamente en su candidatura para el 94. Y eso a mí me marcó y me significó muchos problemas también, porque era constantemente reprimido, ¿no?,
pues para de alguna manera alinearme, hay una temporada más adelante en la que, pues al parecer yo me fui a la banca precisamente por ser un poco rebelde, ¿no? Y eso no gustaba mucho. Entonces eran otras épocas y pues eso evidentemente a mí no me gustaba. Yo participaba mucho con lo que era el gremio que se formaba en ese entonces de futbolistas, que lo dirigía Javier Aguirre. Y entonces yo colaboraba mucho con ellos, no tenía específicamente un puesto, pero siempre simpaticé mucho con ellos. Y era un tanto incómodo también, ¿no? Buscar de alguna manera una justicia laboral, porque eran muy leoninos los contratos en ese entonces para los futbolistas. Recordemos que en ese entonces, si tú terminabas un contrato, no quedabas libre, ¿no? Todavía estabas ligado por más de un año con el club, no se les pagaba a los futbolistas por sus transferencias. Había muchas condiciones muy desfavorables para los jugadores y eso evidentemente causaba mucha incomodidad. Y yo siempre fui muy activo en ese sentido. Después ya me calmé un poco, pero yo me quedé, y esto a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero por hacer un paréntesis, porque en ese entonces a mí Javier Aguirre, a principios de los 90, me invita a participar directamente en lo que era la Asociación de Futbolistas Profesionales. Le digo yo que no, que prefiero no en ese momento, pero me quedo dándole vueltas mucho y Javier también se quedó yo te necesitaba en ese entonces. Y le dije, yo te la voy a pagar a ti y a los futbolistas en algún momento. Entonces doy el brinco hasta que me retiro en la historia, porque yo tenía ese pendiente y tenía esa deuda con los jugadores. Entonces, cuando yo me retiré, lo primero que hice fue así, o sea, mi paso del retiro a mi siguiente actividad fue crear lo que se llamaba en ese entonces la Comisión del Jugador. Estamos hablando de 2002, 2003. Fue más de un año de trabajo, de juntas para que se creara y yo la presidí pues, por espacio de 3 años hasta que me fui a trabajar en Estados Unidos, pero era como una deuda que yo tenía y se pudo lograr, al menos el tiempo que yo estuve, pues cosas tan importantes como el porcentaje de transferencias, ¿no? Que si bien no se apegaba a la Ley Federal del Trabajo, que era un 25%, que dice un 25% más un 5% por cada año prestado de servicios, se acordó que se pagara el 10%, pero que se pagara realmente. Y entonces, desde el 2003, 2004, se le paga a los futbolistas en México el 10% de su transferencia y se le paga, ¿no? Y además a la Comisión del Jugador va un 1% cada una de esas transferencias, con lo cual la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales hoy en día pues, ha logrado un capital bastante considerable para realizar varias labores integrales hacia el jugador, como clínicas de rehabilitación, por ejemplo, como equipos para jugadores que no tienen contrato, como cursos, como preparaciones, como pago de escuelas o de universidades, que no son poca cosa, ¿no? Por un tema específico, que además todo pues, fue lo que lo que marcó mi carrera, ¿no? El momento, si tú me preguntas qué momento marcó mi carrera, fue pues obviamente la final en Puebla para ascender en el 91, pero porque a mí me toca tirar el último penal. No es porque, o sea, era rarísimo que un portero tirara penales, o que anotara, era rarísimo. A mí me toca tirar el último penal porque ya no había más, me toca tirar el penal número 22. Y afortunadamente logré meterlo. Entonces eso me marca mucho, para bien, pero me marca de alguna manera injusto para el resto del plantel, ¿no? Porque éramos un equipo pues, de más de 25 jugadores que todos nos rompimos la madre durante más de un año para ascender, y a mí se me etiquetó como que gracias a él subieron. Pues no es cierto, porque me tocó tirar ese penal, nada más, ¿no? Entonces la gente del Atlante se identificó muchísimo conmigo, que siempre me ha gustado mucho convivir con ellos, eso es cierto, pero creo que no se le hizo justicia al resto del equipo, ¿no? A los que estuvimos ahí, a los que cobramos penal, a los que no cobramos, a los que fallamos también, pero todos éramos un equipo muy homogéneo, muy cerrado, y entonces a mí la gente me identificó mucho por eso, ¿no? Porque me correspondió tirar el penal. Y bueno, hubo también pues lazos muy fuertes, ¿no? Por lo que yo comentaba que
nos siguieron a todos lados en segunda división y después en primera división también estuvieron siempre ahí y había mucha convivencia con la gente de las porras y esa generación, pues de alguna manera forma un puente, ¿no? Entre los jugadores y los aficionados. Cuando uno va a la selección y cuando uno va al Mundial, no se diga. En ese entonces eran 22 jugadores que fuimos a la Copa del Mundo del 94. Le puede tocar jugar a cualquiera. Es muy raro que jueguen los 22 en cualquiera de las selecciones que van al Mundial. Pero tú estás representando a tu país, tienes un número y eres elegible. Si no te toca jugar en ningún minuto, pues bueno, ni modo, pero mundialista eres, ¿no? Pues al final de cuentas, pues sí, o sea, con otro rol, con otro papel, pero fuiste parte de pues un muy selecto grupo que representó a un país, ¿no? Y yo siempre quise, durante toda mi vida, representar a mi país. Yo dejé de jugar tenis porque sabía que no iba a poder representar a mi país, que no me iba a alcanzar. Y me metí de lleno a jugar fútbol porque algún día quería yo ser seleccionado nacional y quería escuchar mi himno y quería representar a mi país en la actividad, en el espectáculo, en el entretenimiento más importante y más popular. Y afortunadamente lo logré. Tuve algunas lesiones fuertes después del Mundial. Fíjate, es una anécdota curiosa. Es que yo fui a la Copa del Mundo con un menisco roto. Hicimos una pretemporada unos meses antes en las playas de Careyes. Y estuvimos casi 2 semanas haciendo una pretemporada ahí. Y entrenábamos en un campo de polo que estaba acondicionado para fútbol. Y en algún momento de los entrenamientos yo hice un giro y la rodilla me tronó. Entonces se me inflamó, me revisó el doctor. Yo nunca había tenido una lesión, por lo menos tan considerable. Entonces no sabía qué es lo que me había pasado, pero me dolía mucho la rodilla. Dejé de entrenar, se inflamó, se inflamó después, pero podía seguir de alguna manera entrenando. Regresamos a México, me hicieron una resonancia y en la resonancia no salió nada. Entonces, pues yo sigo con la selección y sigo entrenando y voy a la Copa del Mundo. Cuando regreso a la Copa del Mundo, me vuelvo a otra resonancia ya con Atlante y salió un menisco destrozado. Me fui a operar inmediatamente, obviamente. Pero si a mí me descubren esa lesión cuando yo me la hice, yo no hubiera ido a la Copa del Mundo. Pero desafortunadamente después en la rehabilitación, por hacerla muy rápido, tuve un desgarre en la inserción del músculo aquí arriba, muy fuerte, muy fuerte. Y entonces eso me detuvo durante un buen tiempo. Regreso de ese desgarre, ya me incorporo, pero había contratado al Atlante también a Hugo Pineda. Y entonces Hugo, pues el que jugó, lo estaba haciendo muy bien y yo fui su suplente, desafortunadamente. Y después, en el 95, llega Jorge Campos al Atlante. Yo estaba de vacaciones en Europa cuando se hace el draft en ese entonces y llega Jorge Campos, lo pide la Volpe y se pudo dar la oportunidad. A mí no me habían dejado salir, habían dicho que no, que yo me quedaba, que no había problema, que no iba a contratar a nadie y llega Jorge Campos. Entonces fue una nueva etapa porque lo que le gustaba mucho a la Volpe en ese entonces, en esa temporada, la Volpe, después de 8 años, salió en el 96, principios del 96 del Atlante, porque el equipo le fue muy mal. Pero la Volpe lo que se encargaba era él decidía constantemente meter a Jorge Campos el segundo tiempo como delantero, que él empezaba de portero y el segundo tiempo lo metía como delantero, y entonces a mí me metía el segundo tiempo a atajar. Y eso lo hizo durante mucho tiempo, casi todo ese torneo. Pues Jorge era un tipo súper dotado, ¿no? Y entonces cambiaba mucho la cara del equipo arriba, pero también había llegado Hugo Sánchez. Y entonces se da una época en la que había muchísimos conflictos, ¿no? Porque llegó Hugo Sánchez por la directiva, pero no con el aval de la Volpe. Y entonces fue unos pleitos durísimos. Era una lucha a ver quién tenía más poder, ¿no? A ver quién se imponía sobre el otro. Uno rebelde, el otro que trataba de demostrar, ¿no? quién mandaba. Y entonces, pues, recuerdo que
A la Volpe siempre le gustaban mucho las pláticas, las charlas largas. Y entonces de repente llegaba, o sea, él llegaba tarde a los entrenamientos todos los días y de repente llegaba más tarde cuando estaba Hugo Sánchez. Y de repente decía, todos adentro, vamos a hacer una charla técnica. Después de estar un par de horas en el sol, ¿no? Te metía y podía durar horas. No te miento, César, el récord, yo le conté, 4 horas y media. ¿De charla? En charla, dentro del vestidor, dentro de un vestidor húmedo, incómodo, en el suelo. 4 horas y media, la más larga. Y después de ahí salías a entrenar. Entonces era muy incómodo tener a Hugo y a la Volpe, porque no se iban a poner de acuerdo jamás, ¿no? Y cada uno quería imponerse sobre el otro. Esa fue la temporada 94-95. La 95-96. En el 95 fuimos a hacer una pretemporada a Austria, muy larga. Y ahí es donde explota la relación entre la Volpe y Hugo. Explota. Y al regresar, después de una jornada que jugamos en Morelia, Hugo Sánchez, sin decir nada, se fue al equipo y ya se había contratado con un equipo austriaco. Y a los pocos meses la Volpe sale del Atlante, era finales de enero del 96, y llega Javier Aguirre. Casualmente, el primer equipo que toma Javier Aguirre fue ese Atlante, que logra salvar además del descenso, porque ya estábamos en peligro de descender. Yo empecé a publicar artículos, primero eran cada 15 días y después ya eran semanal, en el 96. Empecé yo a escribir, a publicar por recomendación de Javier Solórzano, gran periodista. Nos juntábamos seguido para desayunar y entonces en algún momento yo le empecé a llevar como unos textos, a ver cómo los veía, y me dijo, ¿por qué no empiezas a publicar? Me dice, empieza a publicar, hasta la costumbre de publicar, aunque no te paguen, pero tú, para que tengas que escribir o cada semana o cada 15 días, pero que tengas el compromiso. Y entonces no me acuerdo cómo es que logro empezar a publicar en El Financiero durante el 96, pero también era parte yo de un consejo consultivo del Reforma, al que teníamos juntas semanales, parte del consejo de deportes. Entonces cuando estoy dentro de la Reforma, pues me dicen, ¿por qué no escribes con nosotros? Te damos el espacio. Y empecé a publicar en el 96 ya con el Reforma en un semanario que se llamaba Señor Fútbol. Y me llamó mucho la atención los medios y empezar a escribir. Y tiempo después empiezo también a tener colaboraciones semanales con Heriberto Murrieta en Radio Fórmula. Él estaba junto con Burak y tenían un programa, entonces cada semana yo tenía una colaboración ahí, y entonces me voy acercando un poco más a los medios. Luego Beto Murrieta me invita a trabajar en Más Deporte también con capsulitas, una capsulita semanal. Entonces me mandaban una cámara donde yo estuviera y hablaba de algún tema, lo vestían, y ya, entonces me empiezo a acercar mucho me gustan mucho los medios de comunicación, y entonces pienso que me quiero dedicar a eso cuando me retiraba, ¿no? en mi retiro. Pero tenía yo el pendiente también de hacer algún gremio, algún tipo de ayuda para los futbolistas. Entonces, conforme va avanzando mi carrera, pues empiezo a dedicarme más tanto a los medios de comunicación como a preparar lo que posteriormente sería la comisión del jugador. Yo llego al Celaya en el 98. Sucede algo muy fuerte en ese entonces, porque yo ya no iba a estar en Atlante, ya me habían dicho que no tenía cabida. Estaba Miguel Mejía Barón todavía en el equipo, y entonces tenía yo la posibilidad de ir a Chivas. De hecho, en el 96 a mí el Tuca Ferretti me invita a ir a Chivas, no me dejaron ir, me quedo en el Atlante. Las Chivas fueron campeones en el 97 con el Tuca, y para el 98 pues parecía inminente que yo iba a Chivas también. De hecho, yo me fui de vacaciones, antes había hablado con el señor Martínez Garza, entonces pues ya nada más era un tema de formalismo en el draft, que yo me iba para allá, ya nos habíamos arreglado, y resulta que cuando estoy en Europa, yo de vacaciones, se hace el draft y salí yo para Celaya. Entonces me comunico con uno de mis hermanos y me dice, ¿te fuiste a Celaya? Y yo pensé que era broma. Me dijo, no, te fuiste a Celaya. Y yo me quedé muy impresionado, muy molesto, porque Celaya estaba 14 puntos abajo en el cociente. O sea, hubo una desbandada en el Celaya, el equipo estaba prácticamente descendido.
pero Rubén Omar Romano iba a ser el técnico. Había sido mi compañero y había sido auxiliar también de La Volpe en la temporada 95-96 cuando se retiró. Y pues llegamos, ¿cuántos? Como 15 jugadores a ese Celaya. ¿Sí? Se acababa de retirar Hugo, se acaba de retirar el Buitre, se retiró Michel también. No, quedaba muy poco de ese equipo. Y entonces, pues no había de otra, porque en ese entonces, si no aceptabas, pues no jugabas. Así de fácil. No había posibilidad. Era un día el draft, saliste para un lado, ni modo, ¿no? O sea, el jugador no tenía, increíblemente, la decisión de ir o no, o de ir a otro equipo. Y entonces, pues al final de cuentas ya me hago la idea, regreso, me presento en Celaya y fue un año maravilloso, ¿no? Fue un año extraordinario. Obviamente me quedé con muchas ganas de jugar en Chivas, porque fueron 2 veces, sobre todo esa del 98, pues que prácticamente estaba yo en Chivas, y al final de cuentas pues decidió el dueño del Atlante que le convenía más que yo fuera a Celaya. Y entonces fui, y fue un año maravilloso con Rubén. De verdad fue un año de muchísimo aprendizaje, de muchísimo, o sea, de conocer algo diferente, ¿no? Fuera de la Ciudad de México, un equipo que representaba una ciudad pequeña, pero muy futbolera, con otro tipo de afición, con otro tipo de costumbres. Fue un año maravilloso. Yo me había casado en el 97 y tenía un año de casado, entonces fue también un año muy lindo, pues no teníamos hijos en ese entonces, mi esposa y yo, y tuvimos un año lindísimo en Celaya. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Mi retiro se da por una lesión en la espalda muy fuerte, la que estuve arrastrando los últimos 2 años, con inyecciones, con medicamento. Prácticamente yo vivía para entrenar y cuidarme para estar bien al día siguiente, y cuando tenía partido pues, era un relajante muscular siempre, y la sufrí muchísimo. Entonces al final de cuentas yo me retiré por una lesión en la espalda, una cirugía muy fuerte en la espalda. Me hice una rehabilitación, pero fueron muchos meses. Yo me rehabilité con el Atlante simplemente para retirarme. Entonces, llegó a una plática, un acuerdo, un ofrecimiento también por parte de Toño García, que pues era todavía, si no el dueño, el presidente, y tenía pues, muchísima voz y voto en el equipo, evidentemente. Y entonces él me ofrece un retiro. Me dijo, ¿cómo quieres que sea? Dije, bueno, quiero acabar de rehabilitarme y me gustaría tener una alineación, aunque sea simbólica, pero que sea una alineación, y retirarme ahí. Entonces él me ofrece retirar mi número en el Atlante. Y la fecha de mi retiro también coincide con la muerte de un colega, que fue Samuel Mañez. Paisano. Sí, Samuel Mañez, él tuvo un accidente cuando estaba en Veracruz, regresaba de un periodo de vacaciones, y un mes antes de que yo me retirara, pues desafortunadamente en un choque perdió la vida. Él había sido muy cercano a mí porque yo tengo el récord de la expulsión más rápida en el fútbol mexicano, que se dio en la cancha de Nesa, en un Toros Nesa contra el Atlante, a los 19 segundos, en una jugada en la que estoy fuera del área y tengo que meter mano, y Arturo Bricio me expulsa. Entonces debuta Samuel Mañez ese día y perdimos. Entonces cuando muere Samuel Mañez, entonces yo le propongo a Toño García, le digo, ¿qué te parece si en homenaje a Samuel pues juego yo 19 segundos, ¿no? Uso su suéter con mi número, lo dejo en la portería igual que con sus guantes, y que esté la familia de Mañez ahí. Y de esa manera lo hicimos. Entonces se retiró el número, pero fue como un homenaje pues, a un muy querido colega que había fallecido un mes antes.
Mi relación con Joaquín Sabina, pues es que yo lo escuchaba desde finales de los 80s, ¿no? Pasó a ser mi cantautor favorito y lo escuchaba en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, en todo. Y me sabía todas sus canciones. Y entonces cuando yo empecé a publicar artículos, pues con mucha regularidad, y estaba yo escribiendo en El Financiero, yo lo iba a ver cada vez que venía a la Ciudad de México, al auditorio. Y en el 96, en su gira, se me ocurrió escribir un artículo en el que relacionaba un incidente que había tenido mientras íbamos de vacaciones rumbo a Oaxaca, y en el coche que íbamos, yo iba manejando y estábamos escuchando a Joaquín Sabina muy alto, un volumen muy alto. Se reventó una llanta y no la escuchamos por el volumen tan alto. Entonces el coche se patina, da trompos, ¿sí? da giros y queda encima de un puente, pero no venía casualmente nadie en el otro sentido, y el coche tampoco, o sea, se pudo haber caído a un lado a otro y era por lo menos unos 10 metros. Era muy alto. Y no nos pasó nada, salvo que la llanta se reventó y que el rin también se echó a perder, pero no pasó nada. Entonces fue como que, gracias a estar escuchando a Sabina, aunque no oímos que se reventó la llanta, pues nos salvó. Entonces yo escribí esa anécdota y la mezclé con párrafos futboleros de sus canciones, y a él le llegó el artículo. Y entonces él le pide a su manager, ¿no?, que me localice para invitarme al concierto. Yo ya tenía mis boletos para el concierto, en ese entonces no había celulares. Se comunican a mi casa, pues no me encuentran, me dejan recado ahí, y cuando llego yo al concierto en la noche, pues resulta que de pronto me dedica una canción. Entonces, sentí lo que era que se doblaran las patitas en ese momento. Entonces le quise agradecer. Después jugamos nosotros el fin de semana, el domingo, contra Cruz Azul. Y entonces yo lo quise invitar al partido, fui a verlo al hotel donde estaba. Y entonces me dice su manager, me dice, no puede ir al partido mañana, pero dice que se encuentran en la noche, el domingo en la noche en el Tenampa, que ahí se ven, en Garibaldi. Entonces pues ya jugamos contra Cruz Azul, ganamos y demás, y en la noche me fui con mis amigos y con mi novia a Garibaldi, al Tenampa, a esperarlo, y le llevé el suéter que usé ese día. Entonces cuando llega después él con todos sus músicos y con su gente, así como que nos vemos y como si ya nos conociéramos, nos dimos un abrazo. Él traía un chaleco negro, se lo quita y me lo pone, y yo le doy el suéter y los guantes que usé ese día. Y fue una noche muy brava, pero nos hicimos como que nos entendimos muy bien. Me acuerdo que él me dijo, si quiere, me gustaría que fuéramos, que seamos amigos, pero te tengo que advertir algo. Si vamos a ser amigos, te voy a decepcionar en muchas ocasiones. Y yo, no hay bronca, le entro. Y a partir de ahí, pues cada vez que fue posible en México, pues yo lo iba a ver y nos juntábamos, y nos íbamos a echar tragos también, y en el hotel y los conciertos y demás. Y poco tiempo después, en el 2001, nos hizo una invitación a mi entonces esposa y a mí. Estuvimos una semana con él en su departamento en Madrid. Nos fuimos de gira a otros lados, lo he acompañado a diferentes países de gira también, y pues siempre ha sido una relación muy linda, que afortunadamente hasta la fecha se mantiene. Yo tengo 3 libros publicados. Sí. En el segundo de ellos, yo le pedí a Joaquín que se me lo presentaba. Se llama Guantes Blancos, Personajes del Fútbol, porque hay un capítulo bastante largo que se refiere a Joaquín. Él me hizo favor de presentar ese libro. Los medios de comunicación me gustaron mucho, y cuando yo me retiré empecé a trabajar también en radio ya todos los días. Es más, de hecho no cuando me retiro, desde antes, cuando ya viene mi cirugía de la espalda, y en ese tiempo de rehabilitación yo empecé a trabajar todas las tardes. Iba a Estadio W y tenía un programa, estaba en un programa que se llamaba La Competencia, con Toño Moreno y Alfredo Ruiz, y lo hice durante pues casi 3 años, a la par que escribía, que publicaba en Reforma. Y en el 2004 me llega una invitación de Univisión para
para ir a Miami y ser uno de los conductores de un show que se llama República Deportiva, que desde el 99 se había creado y necesitaban un conductor porque ya no le habían renovado el contrato a una persona y el presidente de Univisión quería un exjugador que estuviera relacionado con los medios. Y entonces en el 2004, Luis Blanco, el creador de República Deportiva, me invita. Yo llevaba apenas 2 años con la comisión del jugador y cuando me hace la invitación le tengo que decir que no, porque yo no quería decepcionar a los futbolistas si estábamos empezando con un proyecto que le había yo metido tanto y no lo iba a dejar tirado porque todavía no había cosas realmente consolidadas. Entonces, con todo el dolor le dije no, gracias. Entonces, son de esas cosas que suceden muy pocas veces en la vida, ¿no? Cuando uno toma esas decisiones que se llaman cruciales y que uno supone que no van a regresar. Pues 1 año después no habían encontrado todavía la persona correcta. Y entonces, pues quisieron con Miguel Herrera, que ya estaba dirigiendo, y entonces Miguel le dice, pues llévense a Félix. Y entonces cuando empieza la relación, y al año siguiente que los había dejado tirados Jorge Campos, me dicen, pues no encontramos a nadie, ¿cómo estás ahora? Yo ya había consolidado varias cosas en la comisión, y le dije, bueno, pues ahora sí. Y fui un candidato, creo que éramos 4, y al final de cuentas pues, estuve yendo cada semana a ser parte del show durante 3 meses, y al final pues, me ofrecieron a mí la posición. Entonces eso pues, fue un cambio radical, ¿no? Fue una de esas decisiones cruciales que uno toma en la vida que funcionaron para bien, porque ahí pues, ya me consolido mucho más en la carrera con los medios. Nunca dejé de escribir hasta la fecha. Cuando yo me retiré, perdón, voy un poquito atrás, cuando yo me retiro en esa, tenía planeado unos días después, la siguiente semana, presentar mi primer libro, y así fue. Entonces yo me retiré en enero del 2003 y a finales de enero también presenté mi primer libro. No ha sido fácil y tú lo sabes muy bien, ¿no? Mantenerse en los medios de comunicación porque la televisión también ha cambiado mucho. La televisión, pensábamos hace 15 o 20 años que pues, iba a durar toda la vida y resulta que no, que cuando empiece el internet y el streaming y las aplicaciones, todo esto, pues la gente deja de consumir televisión abierta y televisión por cable sobre todo. Y entonces cambia mucho el panorama de la televisión, que se acelera además con la llegada de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia aceleró muchísimo más que la gente dejara de ver televisión. Y entonces que solamente se fuera por el streaming. Entonces se vuelve muy complicado pues mantenerse en los medios de comunicación, ¿no? Porque el streaming paga menos además, ¿no? Y requiere menos. Empezaron a surgir mucho pues, los one man show, ¿no? Que son los camarógrafos que editan, que producen, que salen en cámara también y que no necesitan más gente, ¿no? Por ahí cuando llega la pandemia, de las cosas que más me impresionaron fue que desaparecieron los camarógrafos, ¿no? Poder comunicar, transmitir, mostrar la personalidad de uno, convertirse en un personaje de repente también, ¿no? No pretendo yo ser, ni nunca lo he sido así, alguien que se apodere, ¿no? Ni de un show, ni de un canal, ni de un programa, ni de una transmisión, nada de eso. Pero aprendo mucho de la gente con la que he trabajado en los medios, los admiro muchísimo y creo que es la única manera también, ¿no? de mantener el gusto, es admirar a la gente con la que estás alrededor y no solamente los que están en cámara, sino los que están detrás de cámaras.